Fíjense que al terminar el mes de agosto, la policía aseguró haber registrado una baja en delitos como, por ejemplo, homicidios en un 8%, y en cuanto a las balaceras se refiere, del 11% en el año 2023, esto comparado con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, como le reportamos anoche, en general la ciudad vio un aumento del 32% de la criminalidad en general, ¿verdad? Así es que, pues, quisimos analizar el trabajo que hace la policía para lograr arrestos de los responsables de los crímenes, ya que sabemos que hay una percepción en mucha gente de que en Chicago muy pocos delincuentes son atrapados. Y si son atrapados, pocos van a la cárcel, ¿verdad? Para eso revisamos estadísticas de la misma policía y vea usted lo que encontramos. Encontramos lo siguiente: en el 2023, el total de los delitos había sido de más de 169,000 y en 11.65% de los casos hubo arrestos, o sea, 19,728 en total. Ahora, vamos al caso del 2022, donde se reportaron más de 447,000 delitos, en donde solamente 54,092 tuvieron arrestos. Esto representa el 12.8% apenas, ¿verdad? Y precisamente la organización WirePoints, que fiscaliza el gobierno de Illinois, hizo un análisis sobre este tema enfocado en lo que son los delitos mayores que reporta la policía del año 2022. Esto fue lo que encontró. Vea usted, en el 2022, más de 68,000 delitos y solamente 3,200 resultaron en arrestos. Esto es una tasa más baja de apenas el 5%. Para analizar estas estadísticas y en dónde está el problema, pues hemos invitado esta noche a Ted Dabrowski, quien es el presidente de WirePoints. Ted, bienvenido, gracias por acompañarnos. Las estadísticas de la misma policía, Ted, confirman un muy bajo % de arrestos. ¿En dónde está el problema entonces? Mira, el problema está por muchos lados, pero lo importante es que ahora los criminales saben que el costo de hacer un crimen, de cometer un crimen, es prácticamente cero. Y la probabilidad de un castigo es también prácticamente cero. El problema es que la policía está desmoralizada, restringida, no están haciendo los arrestos. Tenemos un fiscal del condado y también un juez principal del condado que son muy suaves contra o hacia el crimen. También hay muchos crímenes que no son reportados. Sí. Un criminal sabe que no lo van a arrestar y está dispuesto a tomar más riesgo y hacer más crímenes sin problemas. Es un cálculo fácil. Claro. Ahora, si hacemos la matemática, no es muy complicada. Si solamente el 5% de los que cometen delitos graves son arrestados, Ted, la pregunta es: ¿qué % de los arrestados van a la cárcel por sus delitos en nuestra ciudad? Ya mencionabas el problema que ha existido con la fiscalía, ¿no? Sí, y sabemos que, mira, incluso si son arrestados los criminales, la probabilidad de que son encontrados culpables y sentenciados también es bastante baja. Entonces, por eso digo que los arrestos son muy pocas, ¿no? 5%, pero tampoco, o también si son arrestados, no van a ser castigados. Claro. Ahora, mucha gente que nos está viendo esta noche puede preguntarse si realmente vale la pena llamar a la policía si es víctima de algún delito, especialmente cuando, de acuerdo al reporte que ustedes realizaron, no hubo respuesta al 60% de las llamadas al 911. Enrique, es increíble. Mira, habían casi 500,000 llamadas urgentes del 911, donde no había policía para responder. Y estamos hablando de 1,000 personas apuñaladas, estamos hablando de 18,000 asaltos. Los números son gigantescos y no hay policía para responder. Entonces también la policía sabe los criminales saben que la policía no viene. Bueno, sin lugar a dudas es un tema que podemos analizar con pincitas y que sirve para reflexión. Ted Dabrowski, gracias por tu análisis. Muchas gracias. Interesante el análisis del señor Dabrowski. Ahora, nosotros le pedimos una declaración a la policía de Chicago desde ayer y hasta esta hora no hemos recibido respuesta. Seguiremos insistiendo.